Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 29. Arco de 1999. Planes y primeros descarrilamientos. Notas del autor. Pido disculpas por la demora en este capítulo. No solo el ritmo me pareció torpe, especialmente con todos los puntos de vista dispersos que estaba tratando de incluir, sino que también carecí de una conexión a internet estable durante un año entero y conseguí un nuevo trabajo de tiempo completo hace unos meses que me había quitado la energía. El dinero también es un problema. Ahora estoy más acostumbrado, pero sigue siendo una carga para mí. Se han realizado algunas modificaciones a los capítulos anteriores. Souji, por su largo y significativo servicio al Imperio del Japón, tiene el rango de Kusaku dentro de la corte imperial. Si bien se traduce como príncipe, es equivalente a un duque europeo. A algunos antiguos samuráis y miembros del personal se les otorgaron dichos rangos como parte de la reorganización de la nobleza japonesa como consecuencia de la restauración Meiji por diversas razones, entre ellas la sangre, el mérito y la política. Además, debido a las complicaciones en todo el aspecto de aislar a los niños para que no se comuniquen con los adultos del arco actual de la historia, eliminaré la existencia del teléfono Tosaka de la historia por ahora. Puede que aparezca más adelante. Los capítulos 25, 27 y 28 se han modificado para reflejar este cambio. Por último, he reemplazado el hecho de que Assassin se escondiera en la habitación de Luvia para escuchar a escondidas en el capítulo 28 por simplemente hacer que Rani piratee su computadora portátil y escuche escondidas a través del micrófono incorporado. Es más apropiado para ella y es menos probable que las defensas de Luvia o, coincidentemente, los emuladores de ojos místicos de Ringo noten. Capítulo 29. Planes y primeros descarrilamientos. Escena retrospectiva. 15 de enero de 1906. Santuario Ryosen Gokoku Jinja de Kioto. Kioto, Japón. 2018. Okita Souji, de 62 años, suspiró. El frío invernal atravesó el aire de enero como lo había hecho aquel día de 1868, hacía ya muchos años. Todos los demás ya habían abandonado el funeral y el sol ya se había puesto, pero una persona permanecía de pie ante la tumba. Souji sabía que las arrugas del rostro de la mujer eran una mentira, elegidas para que pareciera que estaban en consonancia con el hombre ante cuya tumba recién se encontraba. Durante casi 4 décadas se habían apoyado mutuamente, ayudando al emperador a dar forma al futuro de Japón y protegiéndolo a él y al pueblo de las amenazas. Ahora todo lo que quedaba de su camarada era una tumba, un legado y la lanza, una construcción divina que la afligida aferraba con fuerza en sus manos. Souji comprendía la pérdida. Había perdido hijos y nietos, amigos y camaradas, pero el mundo entero de esta viuda giraba en torno a la persona que acababan de perder. La Hatamoto caminó hacia la tumba y pronto se quedó de pie junto a la mujer aparentemente mayor mientras el silencio se prolongaba. Este es un hermoso lugar para descansar, ¿no? Fue amable por parte del emperador colocarlo con los otros samuráis que lucharon por la restauración. Sin embargo, yo no me atrevería a buscar descanso aquí, di la verdad demasiado tarde para estar en buena posición con muchos de los otros honrados en este lugar. Algunos incluso cayeron bajo mi espada. Ustedes dos sabían más que yo en ese entonces, dijo Souji, tratando de entablar una conversación. Los ojos rojos de la mujer, ahora tan desprovistos de vida, seguían mirando el nombre en la tumba, sin indicar que habían escuchado una palabra. No te daré un sermón sobre cómo debes sentirte. Todos nos sentimos de manera diferente cuando suceden cosas como esta. Pero no importa cómo sea la vida después de la muerte, sabemos que él no se ha ido realmente. Todo lo que hemos hecho por estas personas, las generaciones posteriores que conocen y conocerán la felicidad gracias a lo que él se propuso hacer, seguramente, él ha llegado al trono de los héroes y ha alcanzado la inmortalidad a través de su legado. Está listo para el día en que lo llamen nuevamente. Eso atrajo la mirada de la mujer. Ella permaneció en silencio, pero consideró las palabras de Souji. El anciano samurái insistió, ¿aún tienes la intención de dormir? La viuda solo respondió con un asentimiento.
Souji, aceptando esto, se acercó con delicadeza y abrazó a la entidad afligida, un ser al que la mayoría no se atrevería a abusar si valoraran sus vidas si conocieran su verdadera naturaleza. Entonces, probablemente esto sea un adiós hasta que nos encontremos en el trono o en el mundo del más allá, los extrañaré mucho a ambos. La viuda exhaló temblorosamente y esperó varios momentos de tensión. Las lágrimas cayeron sobre el hombro de Souji, un brazo se movió, envolviéndolo firmemente alrededor de la espalda para devolverle el abrazo. Sayonara, Souji, Ryouma. Con esas últimas palabras, la viuda Souji abrazó su forma humana y se desmoronó en una masa líquida, negra y oscura. Luego desapareció, con lanza y todo, sin dejar nada atrás excepto una amiga y una tumba. Una triste sonrisa se dibujó en el rostro de Souji cuando reconoció la partida de su camarada antes de volverse hacia la tumba y leerla una vez más. Aquí yace Sakamoto Ryouma, Kusaku de la corte imperial, Hatamoto al emperador Meiji, padre de la armada imperial japonesa, héroe de la restauración Meiji, amado esposo. Tempo 6, 1836, domingo 3 de enero, Meiji 39, 1906, miércoles 3 de enero. Souji se inclinó ante la tumba de Ryouma. Sayonara, hasta que nos volvamos a encontrar. Luego se levantó y se alejó mientras dos amigos más entraban en las páginas de la historia. Uno regresaba a la tierra y el otro se exiliaba a las profundidades del mar. 26 de diciembre de 1999. Palacio Imperial. 1-1 Chiyoda Ward, Tokio, Japón. 22-23. ¿Qué es eso, abuela?, preguntó Rin, sacando a Souji de sus pensamientos. La mujer, que en otro tiempo era anciana, le dedicó una triste sonrisa a la niña mientras apartaba la mirada de una pared de granito con nombres tallados en ella. Este es un monumento a los muchos samuráis que ayudaron a recuperar la nación en nombre del emperador. Cuando lo veo, recuerdo las vidas y muertes de amigos y enemigos del pasado. De hecho, el propio nombre de Okita Souji también estaba grabado en la piedra, si uno se tomaba la molestia de buscarlo. Ya veo, dijo Rin con un ligero tono de inseguridad. La chica se sentía incómoda con su atuendo, pero Souji no podía estar más contento de ver a su descendiente con el Aori del Shinsengumi. Nada de eso, Rin. No te estoy comparando con ellos ni te estoy considerando inadecuada. Tengo plena fe en tus habilidades y he deseado durante mucho tiempo ver a uno de mis descendientes trabajando a mi lado mientras viste los colores del Shinsengumi. Si no fuera por el peligro, también podría llamar a Sakura aquí, dijo Souji, disfrutando del arreglo hasta cierto punto, incluso si las cosas estaban un poco mal. Normalmente, la afiliación de Rin con la torre del reloj podría interferir con algo así. Taiga podría haber sido una buena opción, pero había que considerar su afiliación con la Yakuza. La pareja fue interrumpida por la llegada de un hombre que vestía el mismo auri de color azul verdoso pálido con un patrón de triángulos blancos en la parte inferior y las mangas. Llevaba una katana en una cadera y una pistola M1911J1 enfundada en la otra. El arma era una versión del calibre 38 de la M1911A1 con una empuñadura más pequeña para manos japonesas. Este hombre era miembro de la Guardia Imperial, un papel que el Shinsengumi asumió en las últimas partes de la restauración Meiji. Okita Dono. Tosaka-san. El emperador los espera a ambos, dijo el hombre, lo que hizo que Rin se tensara por dentro. Souji sabía que solo el entrenamiento de Rin como heredera impedía que la chica reaccionara visiblemente. Muy bien, Ishimori-san. Por favor, guíanos, dijo Souji, haciendo una reverencia de formalidad debidamente medida a su subordinado. Rin también hizo una reverencia, más profunda que su abuela para reflejar el hecho de que ella tenía un rango mucho menor. Con eso, el hombre los condujo a un complejo de edificios que estaban interconectados. Rin sabía de la escuela que esto se llamaba Kyukou, el castillo del palacio, y que había sido reconstruido en la era Meiji. En la mayoría de las líneas de tiempo, este fue destruido en la Segunda Guerra Mundial por las bombas estadounidenses y reemplazado en la década de 1960 por el Kyuden, pero en esta versión de la historia, el sitio había sido preservado.
Al ver por primera vez al emperador de la era Heisei, alguna vez llamado Akihito, Rin esperaba ver a un hombre con un kimono clásico en el trono del crisantemo, como se lo fotografió durante su ascensión en 1989. En cambio, el trono cotidiano era un poco más modesto y el hombre vestía un traje europeo de alta calidad con un broche dorado inspirado en un crisantemo. De alguna manera, era más occidental y menos ostentoso de lo que esperaba. Okita, le dijo el emperador a su Hatamoto. Por muy preocupante que sea saber que hay otra guerra del Grial y otra diosa en Tokio, al menos estás aquí para ello esta vez. No puedo pensar en nadie mejor equipado para ayudar con esta crisis. El emperador luego miró a Rin. Entiendo que este es tu descendiente, que tiene un rango en la asociación de magos. ¿Actuarás aquí en su nombre, Tosaka-san? Rin se quedó perpleja por la mención de otra diosa, pero no habló sobre el tema. Ella respondió. Soy de un rango demasiado bajo para que normalmente me asignen ocuparme de algo como esto y, en cambio, me topé con este asunto mientras estaba de vacaciones. La representante actual de la Asociación de Magos asignada a estas tierras es la probable instigadora de esta guerra y sin duda es una participante, por lo que no podemos confiar en ella. No recibí órdenes ni comunicaciones relevantes de la Torre del Reloj, lo cual fue un poco inusual. Traté de comunicarme con mi padre, mi madre y algunos otros aliados, pero todas las llamadas telefónicas que hice, fuera del área de Shikoku-Chiyoda fueron bloqueadas. Pero honestamente, eso puede ser lo mejor independientemente de lo que pueda implicar. Tengo una excusa para actuar sin su supervisión. El emperador no comprendió del todo el proceso de pensamiento de Rin. ¿Y por qué sería malo que ellos lo supervisaran? Es una oportunidad para que avances si actúas de forma independiente. ¿Pretendes usar esta situación para tu propio beneficio? La muchacha reflexionó sobre cuál sería la mejor manera de analizarlo antes de dar un suspiro mesurado. ¿Qué tan seguros estamos contra las escuchas y los espías, Majestad? El emperador respondió. Confío en estas personas con mi vida y Souji los ha examinado al máximo nivel por medios tanto mundanos como mágicos. No se permite que nadie más se acerque y la zona ha sido recientemente barrida en busca de hechizos de monitoreo, transmisores y dispositivos de escucha. Rin asintió, esperando que eso fuera suficiente. Al menos sus emuladores de ojos místicos no vieron ningún sirviente astralizado. Su Majestad, es importante entender que, si bien algunos magos son personas decentes, tradicionalmente somos criados de una manera que se centra en la investigación, los resultados y el linaje sin mucha consideración por la ética o la moralidad. Ha sido así en estas familias durante cientos y, a veces, miles de años. La postura oficial, las reglas y las prioridades de la Torre del Reloj también reflejan esto. Son una institución de investigación cuya función es el estudio y el secreto de la hechicería y la magia, incluso a costa de los espectadores inocentes. Si alguien más de la Torre del Reloj con esa mentalidad fuera enviado aquí para ayudar a administrar las cosas o darme órdenes, existe la posibilidad de que sus soluciones a ciertos problemas sean algo que usted desaprobaría a nivel legal y ético. Quiero operar libremente porque no quiero que alguien de la Torre del Reloj simplemente venga y decida casualmente que algunas de las personas de Tokio son prescindibles. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que Souji asintiera. El emperador notó esto y silenciosamente le pidió que hablara con un gesto. Souji respondió para confirmar las palabras de Rin. Ella no está equivocada. La razón por la que la Iglesia Católica tuvo que involucrarse desde la Tercera Guerra del Grial de Fuyuki en adelante fue porque no se podía confiar en que la Torre del Reloj se vigilara a sí misma durante la Segunda. De los magos tradicionales, solo los Tosaka se molestaron en intentar reducir las bajas civiles. La cuarta fue la primera vez que un grupo más grande logró vigilarse a sí mismo con éxito, pero eso se debe a que dejaron de lado en gran medida las prioridades tradicionales de los magos, no es que la Torre del Reloj esté completamente consciente de eso. Rin, su padre y los otros magos que quedan en Ciudad Fuyuki y algunos de Ciudad Misaki son esencialmente su propia subfacción más ética. Lo suficientemente fuertes como para tener representación en la Torre del Reloj, pero lejos de ser lo suficientemente fuertes como para rebelarse o controlarla.
Así que las personas que podrían haberle dado órdenes a Tosaka-san o podrían reemplazarla en una posición de autoridad podrían ser el mismo tipo de personas que casi destruyeron el corazón de Tokio hace 9 años. Suena como un grupo dirigido por sociópatas sin ninguna supervisión, resumió el emperador con cautela. Rin reflexionó un momento, analizando los recuerdos de las lecciones de su padre y las experiencias de sus yoes alternativos más antiguos antes de finalmente asentir. Esa no es una mala interpretación. No serías la primera en llamar al sistema sociópata. Es un lugar donde el fin justifica los medios. El cambio está llegando, pero es lento y generalmente limitado a mi generación y la de mi padre con unas pocas excepciones notables. El emperador miró a Rin con extrañeza, escrutando al niño. Hablas como un adulto, Tosaka-san. La chica se sonrojó levemente ante el elogio, tratando de decidir cómo explicarlo. No podía decir exactamente que uno de sus amigos tenía un mundo propio donde podía ralentizar tanto el paso del tiempo como el envejecimiento para que encajaran más en sus estudios. O descargar conocimiento en su mente. Bueno, hay ciertas formas de mejorar mágicamente la capacidad de uno para procesar y retener la formación. No es exactamente un conocimiento común, porque el Instituto Atlas en Egipto logró restringir en su mayoría el acceso a él, pero a todos los niños de Fuyuki se les enseñó cómo usarlo a través de una fuga de información. Esto no era una mentira, la clarividencia de Merlin era el nivel más alto de fuga de información, cuando realmente se dignaba a proporcionar dicha información. Hablando de los niños Fuyuki, Okita le mencionó a Ishimori que uno de ellos está involucrado en este asunto. ¿Puedes explicarlo?, le preguntó el emperador a Rin. La chica dudaba, principalmente porque era leal a Shirou. Era uno de sus mejores amigos. Aún así, no era momento de mentir o encubrirlo abiertamente. Eso haría más daño que bien para todos los involucrados, incluido él. Tendría que manejar esto con cuidado. Mi amigo y compañero de aprendizaje Shiroben Hou fue atraído a Shinjuku con falsas pretensiones, cuando una rama de su familia que nunca había conocido descubrió que su heredera terminalmente enferma y mentalmente incapacitada, Akuno Kishinami, había sido elegida como maestra en esta próxima guerra del Grial. La familia Kishinami tenía la intención de que él luchara en lugar de su primo y desear que ella se curara, pero Shirou se enteró de que Tamamo no Mare había escapado de la piedra asesina en Nasu en 1995, formando un contrato familiar con la niña, cuando era niña y disfrazándose de un zorro mascota. Le tomó todo el poder que le quedaba para hacerlo, por lo que no pudo curar a la niña o incluso comunicarse completamente. Interesante. Esa familia desciende de Muramasa, ¿cómo supo de la verdadera naturaleza de ese zorro?, le preguntó el emperador. Rin dudó de nuevo y esto se notó. Sin embargo, antes de que pudieran acusarla de ocultar algo, habló. Shirou lo sabía porque tiene la habilidad de ver la naturaleza completa de todo lo que mira y en lo que se concentra voluntariamente. Historia. Condición física. Habilidades. Sentimientos. Pensamientos. Shirou puede leer la existencia misma de cualquier entidad como un libro. Es la máxima expresión de la comprensión estructural y él fue secretamente el primero en lograrlo. Nos ha enseñado en parte cómo lo hace, pero a los pocos a los que nos enseñó sus métodos nos dan dolores de cabeza y podríamos sufrir derrames cerebrales si intentábamos llevarlo demasiado lejos. Lo estamos ocultando de la Asociación de Magos tanto por razones éticas como por orden de una de sus personas más poderosas, una de las pocas altruistas, excentricidades aparte. Ya veo. Esa habilidad es muy sensible políticamente, y deduzco que ese no es su límite superior, dijo el emperador con conocimiento de causa. Él es capaz de más, Majestad. Pero el informe completo estaría más allá del alcance de la razón, provocaría consecuencias políticas nefastas y le haría dudar de mi cordura. Hacerlo también requeriría que rompiera algunas promesas muy importantes de honor y amistad, admitió Rin. El emperador asintió y dijo, Okita me ha dicho lo mismo, pero insinuó a puertas cerradas que él es responsable de su resurrección corporal. Rin se tensó. Dime, ¿hizo lo mismo con la diosa? ¿Está ella completa? Rin reflexionó cuidadosamente antes de armar una respuesta.
La historia oficial, si la Asociación de Magos pregunta, es que fue invocada como Caster. Luego, supuestamente logró usar los sellos de comando de Shirou junto con el espejo que invocó para encarnarse. Ya sea que esa historia sea precisa o no, Tamamo no Kami está viva como una diosa viviente y completa, cuyo poder se extrae del sol en lugar del mundo o su lado inverso, y es heredera de Japón en su totalidad como un aspecto dividido de Amaterasu e hija de Izanami. Afortunadamente, todavía no hay señales de que te haya quitado el poder. Según la habilidad de Shirou, ella no es vengativa, es inocente del crimen por el que fue asesinada, y realmente amaba al emperador con el que estaba en una relación en ese entonces. Y ese amor se ha transferido a Kishinami-san. Ella usó el Magatama para curar el deterioro físico y mental de la niña antes de nombrar a Kishinami-san su esposa, nombrar a Shirou su hermano y jurar para usar sus poderes para protegerse contra las amenazas a su nueva familia. Souji sabía que el emperador podía leer entre líneas. Rin no había dicho que Shirou fuera el responsable, pero tampoco lo había negado realmente. Solo que había una historia oficial y, por implicación, también una no oficial que probablemente era lo que sospechaba el emperador. Sin romper sus fotos y con el nivel necesario de vaguedad para evitar que se declarara un caso de magia verdadera, Rin había proporcionado la información solicitada. Cuando tenía algo que no podía decir fácilmente, también le hacía saber que había un secreto en lugar de dejarlo ciego. También había una clara impresión de que hablaría más si la presionaban, pero esa lealtad hizo que esperara no hacerlo. Hacerle saber que la diosa le había extendido su favor a Shirou al nombrarlo hermano también fue un buen detalle. Llevaba la implicación cortés de métete con mi amigo y la diosa que puede quitarte tu autoridad puede actuar, pero esto se hizo sin parecer una amenaza sino más bien una simple advertencia de eventos fuera de su control. También proporcionó al emperador un contexto importante para las prioridades de la torre del reloj y, al hacerlo, lo preparó mejor para futuras discusiones e interacciones con dicho grupo. Era fácil olvidar que se trataba de una niña de 12 años, quien aportaba todos esos matices a la conversación. Ya veo, ¿y es Tenjo-kun? ¿Es un mago típico o algo más?, preguntó el emperador. Souji se lo había dicho, pero quería la opinión de Rin, aunque fuera parcial. Rin reflexionó brevemente antes de decir: Shiro está tan lejos de ser un mago normal como se puede llegar a ser. A pesar de tener niveles de poder que serían la envidia de cualquier familia de magos, creció en un orfanato ayudando a criar, dar clases particulares y cocinar para los otros niños. Era tímido a la hora de destacarse en nuestras clases en la escuela hasta el punto de ocultar sus habilidades a menos que los profesores lo engañaran para que las mostrara, pero nunca rehuyó ayudar a alguien. Mi padre se dio cuenta de su inteligencia cuando tenía 8 años, le dijo que dejara de contenerse y Shiro hizo el examen de ingreso a la escuela secundaria en 6 meses. Terminó la escuela secundaria en otro año y comenzó a asistir a la Universidad de Tokio, donde tiene varios títulos y logros importantes en su haber, todo mientras aprendía hechicería en secreto con el resto de nosotros como uno de los más fuertes de nuestro grupo. La abuela me llama genio, pero es difícil verme como uno cuando tengo ese tipo de compañía. Y, sin embargo, nunca se olvidó de ser amable. Cuando un maestro atacó mi casa durante la Cuarta Guerra del Grial de Fuyuki y mutiló a mi padre frente a mí con la intención de matarnos a todos, Shirou tomó una daga y nos protegió. Cuando mi hermana pequeña realmente necesitaba a alguien, él era su amigo. Y cuando se enteró de que su primo moribundo estaba atrapado en una guerra del Grial, no se dio la vuelta, aunque sabía lo que significaba luchar en una. Odia que personas inocentes se pongan en peligro y las defiende activamente cuando puede. Deberíamos esperar que haya más maestros como él en esta guerra, aunque normalmente son una minoría. Después de varios momentos de tensión, durante los cuales el emperador miró a Rin con una mirada considerada, habló una vez más. Cuando Okita mencionó el nivel de tu conocimiento y desarrollo mental, me pregunté cuánto de eso era el sesgo de una abuela orgullosa y cuánto era verdad. Ahora veo que no son cosas mutuamente excluyentes. Rin pareció un poco sorprendida por el repentino elogio, aunque se mordió la lengua mientras el hombre seguía hablando. Tienes razón en que no desearía que los miembros menos éticos de la Asociación de Magos, como tú, Okita y otros los han incriminado, tuvieran alguna influencia en este asunto.
La Iglesia Católica también es una entidad que preferiría no involucrar en este conflicto si es posible. El emperador entonces tomó un formulario y escribió en él antes de estamparle su sello, su anko. Rin Tosaka. Reconozco tu designación temporal en el Shinsengumi como Gochou, cabo, bajo el mando directo de Okita. Vuestra misión mutua es ayudar a supervisar y, si es posible, administrar la Segunda Guerra del Santo Grial de Tokio como supervisores. Aunque pareces competente, la razón por la que te han elegido para esto es principalmente política. Evitar que la Asociación de Magos tenga tantas probabilidades de exigir que se le dé una posición de autoridad en este asunto a alguien menos ético al otorgarle un papel restringido a través de ti desde el principio. La hija de uno de sus señores, que resulta ser la descendiente de uno de los tres que inventaron el sistema de la Guerra del Santo Grial en primer lugar, debería ser una representante adecuada a sus ojos. Recuerda que, aunque tu papel tiene un aspecto político, sigue siendo importante y está destinado a proteger a nuestra gente. Como espero que tu supervisión de la guerra incluya la vigilancia según sea necesario, ahora también tienes el privilegio de emplear una espada y un arma de mano junto con el armamento mágico apropiado. Esto se hace con el entendimiento de que usted podrá ser considerado responsable de cualquier daño excesivo o pérdida de vidas causada por el uso de tales armamentos, si no existe una razón aceptable para tales eventos. La sorpresa y la leve confusión de Rin debieron notarse porque el emperador luego agregó: reconozco que esto es una sorpresa, pero es una emergencia. Considérelo la responsabilidad y el legado que lleva el Tosaka por ayudar a inventar esta guerra en primer lugar. Su conexión con este niño, e indirectamente con la diosa, también es un factor en mi decisión. Las palabras del emperador no fueron una disculpa, notó Souji, pero fue un reconocimiento de lo extraño del asunto y por qué. Lo entiendo, majestad, dijo Rin, y Souji vio pequeñas señales de decepción. Supongo que debo asumir la responsabilidad por eso. Mi prima claramente no lo hizo cuando comenzó esta guerra. El emperador asintió, aparentemente aceptando este sentimiento y siguiendo adelante. Además de intentar administrar la guerra y proporcionarme actualizaciones periódicas sobre su desarrollo, ambos se acercarán a la diosa y sus maestros para establecer contacto y determinar directamente sus intenciones. Muéstrenle el respeto que se le debe y recuerden que hablan en mi nombre. Entendido, majestad. Aceptamos estas misiones, dijo Souji mientras hacía una reverencia. Rin también hizo una, todavía un poco conmocionada por estos acontecimientos. Muy bien. Me encargaré de que las conexiones que tengamos con la torre del reloj sean informadas de sus funciones y del problema de las comunicaciones. Ishimori, arma a Tosaka-san después de que los guíes hacia la salida. Retirado. El emperador volvió a trabajar mientras Souji y Rin eran acompañados hacia la salida por Ishimori. Se detuvieron y recogieron una espada y una M1911J1 con municiones de la armería, todo lo cual la chica afortunadamente ya sabía cómo usar gracias al entrenamiento de Souji. Rin miró las armas en sus manos, contemplando claramente el peso de las responsabilidades que recaían sobre ella. Souji le sonrió a Rin con dulzura. Rin, sé que estás un poco sorprendida por toda esta responsabilidad. Pero ser uno de los supervisores es realmente una oportunidad, ¿sabes? Rin dio un suspiro ligero antes de comenzar a colocar las armas en sus lugares correspondientes en su auril. Tal vez, pero es tan político. Sí, mi Random Fest tenía partes políticas, pero al menos la torre del reloj lo hizo por algo que logré. Esto es puro estatus, linajes y ser potencialmente competente. En ese orden. La chica suspiró. No es solo algo que no me he ganado, es algo que ni siquiera pedí. Pero el emperador tiene razón sobre que los Tosaka se hagan responsables de este desastre. Tal vez podamos darles una lección a esos primos malcriados míos al final de todo. ¿Y Shirou? Preguntó Souji ligeramente divertido. La expresión de Rin se complicó antes de suspirar y decir: dudo que alguna vez aprenda a evitar los problemas, pero depende de mí intentar que se lo meta en la cabeza, ¿no? Souji casi dijo algo al respecto, pero simplemente sonrió y se mordió la lengua. Rin estaría bien. En lugar de dirigirse al Bentley de 1947 en el que llegaron, la pareja fue conducida a un grupo de vehículos.
La samurái sonrió mientras decía, una de las ventajas del trabajo es que podemos utilizar coches bonitos. No tenemos mejoras mágicas en ellos, así que estoy bastante segura de que el Volkswagen Golf MK.XT de Senpai probablemente podría superar a la mayoría de los que hay aquí, pero sigue siendo muy divertido. Souhit condujo a Rin hasta un Nissan Skyline GTR de 1999. Se derivaba de una variante de coche de policía, pero era de un azul claro sólido, salvo por los triángulos blancos que adornaban la parte delantera del capó y la puerta trasera. Souhit prácticamente empujó a Rin contra la puerta del lado del pasajero antes de subir al vehículo y acelerar con entusiasmo hacia la noche. Finca Kishinami, Shinjuku, Tokio, Japón. 23:31. Detén el coche, abuela, le ordenó Rin a Souhit mientras conducía por la colina boscosa. El GTR se detuvo justo antes de un punto a mitad de camino hacia la finca Kishinami, que tenía menos cobertura que otros lugares, un punto de estrangulamiento si Rin tuviera que adivinar. La joven maga salió y caminó hasta cierto lugar en el camino mientras comenzaba a mirar algo invisible con sus anteojos. Aquí hay un campo delimitado, de múltiples capas. Después de las capas estándar de privacidad y no intrusión hay una parte que drena los componentes electrónicos de las entidades que no tienen permiso para moverse dentro de él. Los autos perderían la carga de sus baterías, alternadores y bujías al instante. El motor se apagaría de inmediato y los dejaría varados aquí. Rin revisó su teléfono celular con una corazonada. Eso pensé. No tengo recepción. Estas defensas incluso están interfiriendo con las ondas de radio ambientales. Eso es extraño, ¿cómo es que Tamamo no me sabe tanto de vehículos y tecnología? Preguntó Souhit. Rin negó con la cabeza. No tiene que ser muy experta para simplemente drenar la energía. Los fantasmas, los campos delimitados lo suficientemente poderosos y alguna otra taumaturgia ritual siempre podrían drenar la electricidad o interferir con las ondas de radio como efecto secundario. Después de todo, la magia consiste en extraer energía del exterior para ejecutar hechizos, y convertir los rayos en poder mágico no es nada nuevo. Ahora bien, el aspecto basado en la intención que responderá a la intención de un conductor de matar enviando esa energía eléctrica directamente a cada parte de los sistemas de combustible y evap como una serie de chispas. Eso es un poco más inspirado. Debe haber obtenido la información del Grial para darse cuenta de eso. Souhit asintió con la cabeza en señal de comprensión. Después de pasar un siglo con los Tosaka, no ignoraba por completo la hechicería. No había necesitado circuitos mágicos en su vida anterior para aprender y utilizar disciplinas que se basaban en fuentes externas de poder. Tanto la artesanía formal como la artesanía rúnica contaban y eran la base de la mayoría de los campos delimitados. Bueno, no queremos ser irrespetuosos y destruirlos, y queremos que permanezcan defendidos de todos modos. Averigüemos si hay un lugar a que podamos llamar a la puerta. Unos momentos después, Rin se percató de un movimiento entre los arbustos. Parpadeó cuando sus ojos se encontraron con los de un trío de zorros que la miraban fijamente a ella y a Souhit. Zorros que llevaban un poquito de divinidad. La chica tenía una sospecha que se basaba en el vínculo de Tamamo no Mae con los zorros y lo que sus gafas le decían. ¿Eran estos familiares o mensajeros de algún tipo? La chica se sintió un poco tonta por lo que estaba a punto de hacer, pero se agachó y miró a las criaturas que la miraban de todos modos. Hola. Soy Rin Tosaka y este es mi antepasado y sirviente resucitado Okita Souhit. Estamos con el Shinsengumi y somos amigos de Shirobenhou. Estamos preocupados por él y el emperador actual también nos ha pedido que averigüemos qué quiere la diosa. También quiere que actuemos como supervisores de esta guerra del Grial. ¿Podríamos tener una audiencia con ellos? Los zorros se miraron entre sí como si estuvieran comunicándose en silencio antes de finalmente rodearla a ella y a Souhit. Un pequeño aullido del que estaba al frente y un gesto de su cuello inclinándose en dirección a la cima de la colina fue suficiente para que Rin y Souhit tuvieran la idea de comenzar a caminar. El trío de zorros se mantuvo fuera del alcance. Dos en la parte trasera y a los costados de los diplomáticos del Shinsengumi los observaban atentamente para detectar cualquier cosa extraña.
Souji simplemente sonrió y se movió con Rin, aparentemente contento de dejar que Rin se encargara de todo lo que pudiera para darle la experiencia que tanto necesitaba en este papel. Rin sabía que estaría allí si realmente necesitaban ayuda. Cruzaron el campo delimitado y se verificó que no eran hostiles antes de llegar a la parte residencial de la finca. Rin llamó a la puerta solo para que les abriera un traje animado de armadura samurái. La ligera rareza hizo un gesto a Rin y Souji para que entraran y dejaran sus armas y zapatos en el vestíbulo. La armadura estaba claramente destinada a proteger e intimidar, pero estar acostumbrado a homúnculos y autómatas como Trimao hizo que estas armaduras autónomas parecieran pintorescas a Rin. La escena que se encontraron no estaba dentro del ámbito de las expectativas. Shirou proporcionando a todos una comida expertamente cocinada tenía sentido. Saber comiendo su comida con una expresión inmensamente satisfecha también estaba dentro de lo razonable. No, la rareza era la diosa deprimida que estaba boca abajo en la mesa frente a un plato ahora vacío, con su cola colgando detrás de ella. Una adolescente de rostro estoico con una yukata simple con ojos similares a los de Shirou, aunque de un tono más oscuro, le estaba dando palmaditas en el hombro. Perdí, se quejó la diosa zorro. Con un gruñido, se sentó y su cola comenzó a agitarse animadamente. Es bastante malo que él sea mejor limpiando, pero también perdí cocinando. Hermano, no puede ser mejor esposa que yo. Esto no es posible. Artori habló con calma después de terminar su último plato. Por favor, no se preocupe por eso, Lady Tamamo. Shirou es un cocinero digno del más grande de los reyes. Si hubiera un chef más grande en el mundo, eso solo serviría como motivación para que Shirou lo hiciera mejor. Tal vez se contendría menos. Un anciano que Rin y Souji sospechaban que era Ryota Kishinami habló. Espera, ¿él se contuvo para comer esta comida? Artoria se preguntó cuál sería la mejor respuesta. Este grupo era lo suficientemente consciente de lo sobrenatural y Akuno había visto y oído hablar de sus ojos, por lo que podía decir algo. Los poderes de Shirou le permiten analizar las propiedades y la naturaleza de un objeto en tiempo real en un grado alarmante. Como el interior y el exterior de un objetivo, así como las reacciones térmicas y químicas. Es inmensamente útil para cocinar, aunque a veces lo ve como una muleta en lugar de una habilidad. Como tal, Shirou generalmente se limita a cocinar dentro de los límites humanos. Los ojos de Ryota se abrieron de par en par con asombro. Ese poder fue creado para forjar espadas. Últimamente me va mejor saber. Shirou sacó un poco de tofu para los zorros que habían guiado a Rin y Souji al interior mientras él hablaba. Ellos chillaron y disfrutaron felices cuando él puso un plato grande en el suelo. Durante mucho tiempo me costó sentirme orgulloso de algo hecho con esas habilidades, pero aprendí que todavía es algo que tengo que saber cómo usar de manera efectiva. Mientras esté haciendo algo nuevo en lugar de simplemente copiar algo más, puedo permitirme sentir un poco de orgullo por ello. Sin embargo, todavía me contengo al cocinar. No quiero arruinar la comida normal para todos para quienes cocino. Mi mejor comida es para ocasiones especiales. Esto normalmente contaría, pero no quiero arruinar las papilas gustativas de Akuno o Tamamo de inmediato. La ceja de Tamamo se arqueó. Entonces eres capaz de cocinar comida que está más allá del alcance de los humanos. Artoria sonrió cálidamente al recordarlo. No has vivido hasta que has probado una tarta de manzana dorada horneada por Shirou, hecha con cereales y manzanas doradas de Avalon. También podrías usar las de Elysium, pero las de Avalon son un poco mejores, ya que Avalon es el corazón del planeta. Bourika y yo lloramos ese día. Recuerdo eso, senpai, deja de hacerme recordar eso. Ahora yo también quiero un poco. Dijo Souji con un gruñido, atrayendo la atención hacia ellos por primera vez. Los ojos de Ryota se abrieron de par en par. Eso Saori, espera, ¿eres el Okita Souji de esta era? Llegaste un poco antes. La competencia y las demostraciones de Genjutsu no comienzan hasta mañana, pero es bueno verte. Dios mío, pareces una versión más joven de tu antecesor. Ver finalmente la capa del Shinsengumi sobre los hombros de una descendiente de esa mujer, me recuerda lo vieja que soy en realidad. Souji se rió un poco. Oh, perdóname, pero eso es solo una tapadera.
Verás, soy el Okita Souji original, habiendo sido invocado por un santo grial diferente y habiendo recibido un nuevo cuerpo como consecuencia, muy parecido a la diosa. El emperador y su gobierno simplemente me declararon como mi propio descendiente por el bien de las apariencias y me devolvieron a mis deberes anteriores más algunas expansiones. Entonces, si realmente deseas lamentarte por la edad, soy lo suficientemente mayor como para ser tu abuela, jovencito. Souji sonrió de buen humor mientras decía esto. Esta chica que está conmigo, Rin Tosaka, realmente es mi descendiente. No solo fue nombrada delegada del Shinsengumi para ayudar a manejar esta guerra del Grial y verificar las intenciones de la diosa, sino que también es una de las amigas más cercanas de Chirou y una coaprendiz con él bajo su padre. Souji sonrió y le hizo una profunda reverencia a Tamamo no Mare, una reverencia que Rin correspondió. Nos sentimos honrados por el regreso de un aspecto de Amaterasu y nos dijeron de tu inocencia. El emperador lamenta los pecados de sus antepasados contra ti y nos envió para preguntar sobre tus intenciones, así como para tratar de supervisar esta guerra del Grial. Por supuesto, hubiéramos venido de todos modos por el bien de Shiroi-senpai. Okita Souji, reflexionó Tamamo no Mare, habiéndose recuperado para adoptar una apariencia regia como si su primera impresión fuera fácil de olvidar. Unos ojos tan dorados como los ojos místicos de la clarividencia de Chirou observaron a la pareja mientras recordaba lo que el Grial reveló sobre Souji. Tenía la esperanza de encontrarme contigo cuando Artoria mencionó tu presencia en el mundo. Eres una de las que luchó brevemente contra el emperador cuando retiró su apoyo al shogunato Tokugawa, pero rápidamente recobraste el sentido común y te pusiste en línea. Luego te mantuviste como escudo para el emperador y la gente de la nación en varias capacidades durante más de 100 años. Souji estuvo de acuerdo. Sí. Estuve ciego al camino correcto por un tiempo, aunque lo que este Santo Grial de Tokio quizás no te diga es que fui un maestro en la Segunda Guerra del Santo Grial de Fuyuki de 1868 y que tanto el antepasado de Rin como mi sirviente me recordaron dónde debería estar realmente mi lealtad. Ese sirviente se sienta a la mesa contigo ahora mismo, al servicio de Chirou. Tamamo miró a Artoria con una leve sorpresa. ¿En serio? Es un mundo pequeño. Después de eso, miró a Souji y Rin. Siéntanse libres de levantarse. Mientras los Shinsengumi se levantaban de su reverencia, Tamamo consideró las cosas. En cuanto a mis intenciones, naturalmente, protegeré a mi esposa y a su familia durante este conflicto. Reclamé mis 3 tesoros sagrados para hacerlo mejor. También debo ocuparme de la muerte del maestro de Rider. No hay negociación allí. Acorralaron y amenazaron a mi querida e indefensa esposa y a su familia por un placer sádico que se muestra claramente en la carta que enviaron. Pero, responder las preguntas que realmente hace tu emperador. No culpo a nadie vivo por lo que sucedió entonces, ni planeo vengarme. No veo ninguna razón inmediata para destituirlo del trono, pero mi esposa ciertamente es digna de ser la emperatriz de Japón. ¿Te imaginas a Akunon vestida de gala mientras está en el trono del crisantemo, con su adorable rostro de muñeca siendo admirado por las masas? Pero, ¿quiero compartir eso o quedármelo para mí? Tamamo murmuró esta última parte mientras estudiaba el rostro de su amada. La chica zorro sonrió lentamente y exclamó Niko-on mientras abrazaba de repente y con firmeza a Kuno, que estaba ligeramente sonrojada, y le acariciaba la mejilla con la mejilla durante 15 segundos. Nadie quería llamar la atención a una diosa literal sobre sus prioridades o su abandono del equilibrio, y Akuno no parecía angustiada, sino un poco avergonzada. Afortunadamente, Rin tenía suficiente experiencia en lidiar con las excentricidades de Artemisa como para obligarse a pasar al siguiente punto sin hacer comentarios. Escuché sobre esa carta. ¿Puedo leerla, por favor? Ryouta le entregó la carta que ya le había leído a su hija y luego a su familia y Artoria. Rin la leyó con Souji mirando por encima de su hombro. A la familia Kishinami. Tu heredera ha sido elegida para participar en la Segunda Guerra del Santo Grial de Tokio, una secuela de la primera que tuvo lugar en enero de 1991. Las marcas rojas en su mano son prueba de ello.
Un resumen del conflicto es que un grupo de magos en competencia, conocidos como maestros, invocan a un espíritu de la historia llamado sirviente para que participe en un combate letal por ellos, y el equipo ganador, sobreviviente, obtiene un deseo. No intentes huir. Incluso si lograra escapar de Shinjuku, Akuno-san y toda su familia serían perseguidos como animales y masacrados por las fuerzas sobrenaturales involucradas. La adivinación y otras precauciones garantizan que puedan encontrarla sin importar a dónde vaya. Sus únicas posibilidades de supervivencia son la victoria, algo imposible en su condición, la misericordia, de la que los otros competidores carecen, o la rara instancia de que un campeón aparezca en su lugar. Afortunadamente para ti, un miembro perdido de tu clan de la ciudad de Fuyuki llamado Shiro Wenhou ya sobrevivió a su propia guerra del Santo Grial en noviembre de 1994 y puede ser manipulado para luchar en su lugar o junto a ella. Incluso si sabe que está siendo manipulado, exhibir a tu descendiente discapacitado e inocente hará que no pueda evitar ayudar sin importar cuánto te resienta. Su sirviente anterior, a quien ha retenido, el rey Artoria Pendragon, es igual. Independientemente de los preparativos que hagas, la guerra tendrá lugar durante la última semana de 1999. Intente proporcionarme suficiente entretenimiento para que valga la pena mi atención. Maestro del jinete. La expresión de la chica se oscureció. Sádicos. Los encontramos en cada guerra del Grial. Y este está inquietantemente bien informado, lo que implica una conexión con la Asociación de Magos o la Guerra del Grial de Fuyuki. Es difícil decir si esto es realmente del maestro de Rider o un enemigo del maestro de Rider que quiere que ambos se destruyan mutuamente. No podemos confiar en la firma, pero tenemos que asumir que todo lo demás es lo suficientemente preciso. Adivinar sobre ti puede ser más difícil con una diosa cerca. Especialmente en un rol de caster que puede hacer campos limitados como el de afuera. Tamamo parecía irritada ante la idea de que el maestro de Rider tal vez ni siquiera hubiera escrito la carta, pero al menos no parecía culpar a Rin por simplemente expresar esa posibilidad. Shiro decidió servirles a Souji y Rin un poco de la comida que acababa de cocinar, ignorando el McDonald's que estaba descansando en el Black Opal Watch de Artoria para ellos. Su comida sana y buena siempre tenía prioridad sobre la comida rápida. Artoria miró a Ryouta con disgusto. Es solo por esa carta y la urgencia de la situación de Akuno que no exijo justicia por arrastrar a Shiro a este conflicto. Sigo estando inmensamente disgustado por su engaño, señor Kishinami. Y asumo la responsabilidad total por eso, Watson Dono, dijo el anciano. Fue un acto desesperado por el bien de Akuno. El rey de los caballeros no estaba satisfecho con esto, aunque su mirada hacia Akuno indicaba que no deseaba que el asunto se intensificara y ella pudiera oírlo. No había ninguna razón para hacer que la inocente niña se sintiera como una carga por estar protegida. ¿Tienes un plan para la guerra?, preguntó Rin, sin esperar mucho ya que Shiro y Artoria fueron emboscados en este asunto. Aplasta a toda oposición. La respuesta de Tamamo fue simple y no tenía ningún plan real detrás, aunque el silencio de todos los demás demostró que aún no tenían mejores ideas. Rin suspiró. No se confíen demasiado, dijo Rin al grupo. Edelfelt invocó a Siegfried como un sable, lo que significa que probablemente tiene una ventaja conceptual contra los dragones y aquellos con núcleos mágicos. Y luego está Kuchulain, el sirviente de clase Lancer de Reiroukan, que tampoco es un holgazán. Shiro estaba un poco sorprendido. Kuchulain, Lancer pudo haber obtenido un maltrato en las diversas líneas de mundo que Shiro recordaba, pero aún era un sirviente de primera clase. ¿Se supone que debes decirnos eso?, preguntó. Souji habló. Oficialmente, probablemente no. Pero Shiro, ¿alguna vez has conocido a un supervisor que no fuera parcial? La familia Kotomine apoyó a la familia Tosaka en la tercera y cuarta guerra del Grial porque no querían lastimar a la población, nadie saldría lastimado por sus deseos y tenían una buena relación con la iglesia. Rin le dijo directamente al emperador que tenía su amistad y lealtad, pero aún así eligió convertirla en supervisora después de que ella le confirmara que eras una buena persona que no abusaría de tu poder o del de tu sirviente para lastimar a la gente o pedir un deseo malvado.
Ya le dije eso y su investigación sobre ti apuntó a lo mismo, pero fueron las palabras de Rin las que finalmente lo convencieron. Y dudo mucho que tu prima desperdicie su segunda oportunidad haciendo algo malvado. Rin se sonrojó levemente ante el comentario de Souji, sin esperar que sus palabras en esa conversación privada con el emperador llegaran a oídos de Chirou. Sin embargo, Souji siguió hablando. Creo que el emperador quiere que te apoyemos a ti y a la diosa mientras no nos atrapen. Simplemente no lo dijo con tantas palabras, para que la asociación de magos pudiera negarlo de forma plausible. Tamamo asintió con la cabeza, entendiendo. Política. Es complicado, pero es bueno saber que el emperador no tiene intención de oponerse a nosotros. Rin evitó mirar a Shirou por el momento. Ahora que lo entiendes, probablemente deberíamos intentar preparar algunas contingencias y planes. No solo sobre cómo luchar contra esos sirvientes específicos, sino también sobre cómo encajar todo esto en tu agenda existente. ¿No deberíamos cancelar la competición de herreros?, preguntó Anami. Sé que es repentino, pero... La heredera Tosaka negó con la cabeza. No solo sería un aviso para cualquiera que estuviera viendo que algo andaba mal y que te descubriría como posible participante de la guerra, sino que también impediría que mi abuela y yo tuviéramos una razón justificable para visitarte y darte información. Las demostraciones de esgrima de Okita Souji ya están programadas como parte de esto y nos dan una excusa para encontrarnos en persona, lo cual es una suerte porque no confío en mi teléfono. Alguien está bloqueando selectivamente cualquier teléfono que mi abuela y yo usemos si llamamos fuera de Tokio, lo que significa que probablemente estén monitoreando todas mis comunicaciones. Shiro asintió. Logré comunicarme con Maiya y contarle lo que estaba sucediendo. Rin suspiró aliviada. Al menos hay eso. Ahora, finalmente voy a comer esta comida que amablemente me has proporcionado, responderé tus preguntas mientras como, y luego regresaré al hotel para dormir un poco. Con una mirada fulminante a Shirou por meterse en problemas nuevamente, el decoro se dejó de lado y el par de Shinsengumi pudieron disfrutar de una comida que sirvió como una introducción improvisada a la historia de la hechicería y la guerra del Grial para la familia Kishinami. Cuando Rin y Souji partieron hacia el hotel con la promesa de regresar al día siguiente, el grupo tenía un plan aproximado en mente, aunque también eran plenamente conscientes de que tales planes rara vez sobrevivían al contacto con el enemigo. Calles de la ciudad de Shinjuku, Tokio, Japón. 23:52. Taiga Fujimura sonrió radiante mientras se alejaba del último casino. Había ganado a lo grande otra vez, dándose un gusto que no se atrevía a hacer en su país. La mayoría de los casinos de Fuyuki estaban dirigidos por la familia Fujimura, por lo que, en esencia, estaría perjudicando los resultados de su propia familia si se daba un gusto y ganaba. También le habían prohibido la entrada a todos los casinos de los alrededores de los campus de la Universidad de Tokio, así como el casino del hotel en el que se alojaba ahora. Sin embargo, los demás casinos de Shinjuku eran un juego limpio. La gracia salvadora de la futura profesora de inglés en los siguientes momentos fue su conciencia de mantenerse fuera del alcance de la mano de las entradas de callejones u otros rincones oscuros y grietas en la calle. Cuando 5 hombres con trajes negros se abalanzaron desde un callejón para arrastrarla hacia él, Torazinei fue llamado a su mano desde su reloj Black Opal en un instante. El callejón era lo suficientemente estrecho como para que los atacantes tuvieran problemas para esquivar o aprovechar al máximo sus números, por lo que los 2 primeros cayeron rápidamente ante un solo golpe cada uno. El tercer hombre llevaba una pistola eléctrica, por lo que Taiga fue por puntos de estilo y golpeó su brazo. El brazo que sostenía la pistola eléctrica se quebró y se desvió fuera del objetivo. Su arma fue presionada contra el cuarto hombre como resultado, haciendo que éste se agarrotara y sufriera espasmos tensos mientras caía al suelo. Maldita sea. Este no está indefenso en absoluto. Traigan refuerzos aquí, dijo el quinto hombre por radio, mientras el tercero se tambaleaba hacia atrás y se cuidaba un brazo roto. Los hombres comenzaron a salir de otros callejones y tiendas cercanas, lo que provocó que los transeúntes huyeran del área para ponerse a salvo. Taiga entrecerró los ojos mientras la rodeaban rápidamente. Debo decir que no está tan mal.
No esperaba que un tramposo que contara cartas pudiera contraatacar, dijo el hombre, con los ojos entrecerrados. Lograste ganar millones de yenes en una noche de nuestro jefe, y vas a devolver cada yen con intereses. Taiga lo entendió ahora. El casino Yakuza en el que acababa de estar tenía varios grandes apostadores, y parecía que al menos uno de ellos no estaba muy contento de verse obligado a pagar una fortuna a una chica de 20 y tantos años. Lo había hecho en la superficie para evitar quedar mal, pero ahora quería robarle sus ganancias. Taiga había pasado años entrenando con algunos de los mejores de la humanidad. Como tal, no se sintió intimidada en absoluto. En cambio, miró fijamente al aparente líder y su sonrisa arrogante antes de decir, contando cartas, tu jefe realmente está buscando una excusa para descartar su honor, ¿no? ¿De verdad crees que son suficientes hombres para hacerme devolver ese dinero? Siento que me están tomando a la ligera. La mujer gruñó esta última parte mientras agarraba a Torasinaí con más fuerza y liberaba una presión que incluso los que no estaban al tanto de la magia sintieron. Sus cuerpos se tensaron cuando la espada de bambú maldita de repente se sintió como el acero más letal. Jefe, gruñó el que tenía el brazo roto, con una mezcla de dolor y miedo, pero el líder logró mantener el control. Por poco. Esa es una intención asesina bastante potente, señorita, dijo alguien desde arriba. Taiga y los diversos yakuza presentes notaron a un hombre de cabello azul con una camiseta hawaiana que saltó desde un tejado y aterrizó sin esfuerzo en la calle. Parece que se está divirtiendo. Espero que no le importe si me uno. Tú, exclamó el jefe con ira, sacando rápidamente un arma y apuntando al hombre de cabello azul. Él es quien derrotó al equipo de Murayama. Mata a ese Gaijin. Algunos de los enfurecidos yakuza sacaron armas, algo relativamente raro e incluso evitado por los grupos criminales en Japón, salvo por necesidad, y dispararon contra la amenaza de cabello azul. Sin embargo, él no estaba preocupado en absoluto. Hizo girar en su mano un tubo de metal de 2 metros de largo en una mancha gris y desvió las balas, que luego alcanzaron a algunos de los otros yakuza en puntos no letales, como brazos y piernas. El recién llegado sonrió. Dispararme cuando estoy rodeado solo significa que estarás alcanzando a tus hombres. Tienes que acercarte bastante para tener una oportunidad de hacer algo. El jefe gruñó, guardó su arma y sacó una espada de metal. Entonces tendremos que hacer exactamente eso. Tu guerra contra Sumiyoshi Kai termina aquí, perro extranjero. Perro. La gente solía saber que no debía llamarme así como un insulto. Supongo que tendré que enseñarles a ustedes, niños, algo de humildad. El hombre adoptó una postura agresiva con su pipa, y todos supieron instintivamente que la anodina pipa de metal era un arma peligrosa. Taiga también pudo ver runas grabadas en la superficie del arma. Miró a Taiga con una sonrisa arrogante. Deberíamos empezar con eso, ¿entonces? Taiga se sonrojó levemente, pero asintió. ¿Sí? Si me están enviando entretenimiento, al menos puedo disfrutarlo. El hombre sonrió ampliamente. Ese es el espíritu. Yo tengo la izquierda. Tú tienes la derecha. El que logre eliminar a la mayoría, gana. Ataquen. Gritó el jefe yakuza, ordenando a los distintos hombres que se acercaran a sus dos objetivos, como corderos al matadero. Los yakuza no estaban lo suficientemente entrenados para enfrentarse a objetivos como esos dos, ni para operar en tal cantidad. Se agruparon, se interpusieron en el camino de los demás y fueron poco más que carne de cañón para la heredera yakuza y el sirviente. Taiga rara vez tuvo la oportunidad de desatarse o enfrentarse a múltiples oponentes humanos que fueran serios en sus ataques. Puede que no haya sido una maestra en ninguna guerra del Grial, pero aún así entrenó con Servants en un lugar más allá del mundo. Uno de sus pocos rivales humanos fue Shiki Ryouki, que era una existencia igualmente ridícula. Su concepto de limitación humana estaba, por tanto, apropiadamente sesgado. Muchos de estos yakuza probablemente eran practicantes de Kenjutsu, pero también podrían haber sido niños desarmados. Un buen número huyó, algunos llevándose a los heridos con ellos, pero aún más estaban en el suelo inconscientes al final. Taiga dio un suspiro de alivio y un leve placer después de desahogar sus frustraciones con estos enemigos.
Después de esto, la leyenda de Torasinaí probablemente crecería aún más. No pudo evitar sonreír ante la idea de que cuantos más enemigos derrotara con ella, más fuerte se volvería la espada. Aún así, no puedo creer que hayas vencido a más de ellos que a mí. Con solo un tubo de metal cubierto de runas. Me gustaría poder agregarlas a mi espada, pero no creo que funcione bien, se quejó un poco Taiga. Bueno, supongo que me voy al próximo casino. ¿Casino? ¿Estás jugando?, preguntó el hombre, con interés. Taiga sonrió emocionada. Así es. He estado dando vueltas y ganando en los casinos hasta que me echaron. No vivo por aquí, así que aún no saben que deben negarme el servicio. Estos matones son de algún mal perdedor que quería robarme lo que gané. Ya he ganado mucho, pero quiero disfrutar más. Mi objetivo es ganar tanto como pueda antes de que toda la ciudad decida prohibirme el acceso. El hombre reflexionó un momento antes de decir, una noche de juego y peleas, ¿eh? ¿Algo de beber? Taiga se encogió de hombros. No tan temprano, pero es solo porque me tomo el juego en serio. Aunque normalmente hay alcohol por ahí. Los jugadores borrachos ayudan a que la casa gane más. Puede que disfrute de un poco una vez que tenga mis ganancias guardadas de forma segura. El hombre sonrió. Parece que lo pasaremos muy bien. ¿Te importa si te acompaño? Taiga pensó por un momento, mirándolo de arriba abajo. Bueno, me da la oportunidad de volver a tomar la delantera si a más de ellos les molesta que gane tanto. Luego tomó su decisión y le devolvió la sonrisa al hombre. ¿Sabes qué? ¡Claro! Puedes acompañarme. ¿Cómo te llamas? El hombre de pelo azul se colgó el tubo de metal de la espalda y sonrió. Me llamo Setanta, dijo, un nombre que a Taiga le resultaba familiar por alguna razón. Soy Taiga Fukimura. La mujer entonces puso una mirada especulativa al encontrar el nombre familiar de alguna manera. Setanta es celta, ¿cierto? Quizá irlandesa, dijo Taiga, cambiando al irlandés. El hombre se sorprendió un momento antes de sonreír y cambiar de idioma también. Irlandés muy antiguo, de antes de que lo llamaran irlandés. Es ancestral. Me sorprende que lo conozcas. Taiga sonrió con aire satisfecho mientras se alejaban de las consecuencias de su pelea. Bueno, me estoy formando para ser profesora de los distintos idiomas británicos. Romántico, escandinavo y celta. Tengo amigos de todas partes. Es divertido ver a la gente rascándose la cabeza cuando mis amigos galeses y yo usamos algún antiguo idioma celta de principios de la era DC. El lancero cambió entonces de idioma y volvió al irlandés primitivo que hablaba en vida. ¿Algo tan oscuro como esto? Taiga abrió mucho los ojos antes de reírse entre dientes. Oh, tengo una amiga que habla y enseña esto junto con el protogaélico. Constantemente le da una paliza a otro de mis amigos en los palos y entrena a los niños con la lanza. Es algo especial. Parece una mujer increíble, le dijo Setanta al fogoso japonés, con una expresión de cariñoso recuerdo en su rostro mientras la pareja se dirigía a aterrorizar a las billeteras y las fuerzas de combate de la élite de Shinjuku. Ninguno de los dos notó al sirviente de clase asesina que los acechaba desde lejos. 27 de diciembre de 1999. Calles de la ciudad de Shinjuku. Shinjuku, Tokio, Japón. 12:09 am. Rani III observó con interés el extraño desarrollo de Taiga Fukimura a través de los ojos de Assassin. La prima lejana de Rin Tosaka no parecía darse cuenta de que estaba en compañía de un sirviente. La destreza en combate mostrada por el hombre parecía ser lo suficientemente común en su experiencia como para que no viera nada extraño, al menos en este nivel de desempeño. Eso en sí mismo era revelador. Se distrajo de sus cavilaciones cuando escuchó que un potente vehículo se acercaba y se estacionaba cerca de ella en la acera. Al mirar de reojo, Rani notó a una mujer rubia vestida toda de negro, gafas de sol, camisa y chaqueta, pantalones cortos inapropiados para la temporada y botas hasta los muslos, sentada horcajada sobre una motocicleta negra. Incluso llevaba una pistola de aspecto voluminoso. Rani pudo determinar que esta mujer era una sirvienta jinete con la perspectiva de su amo, la capacidad de un amo de discernir la naturaleza y los atributos generales de un sirviente a simple vista. También era una sirvienta fuerte.
Maestro de los asesinos, dijo el sirviente, sin que se notara en su rostro la sorpresa que sintió Rani al ser identificada con facilidad. Mi maestro dijo que encontraría a alguien de Atlas aquí al mando de ese sirviente. Sus colores no han cambiado ni siquiera desde mi época. Por ostentoso que pueda ser para alguien que no pertenece a la realeza vestir púrpura y dorado. Rani respondió sin vacilar. En Atlas usamos estos colores desde antes de que los reyes supieran teñir las telas de color púrpura. Fue para emular a Atlas y codiciar nuestro poder que la realeza eligió el color púrpura para sí misma. Entonces, ¿dices que tienes derecho a usar esos colores reservados porque los usaste primero?, inquirió el sirviente. Rani respondió diciendo, estos son nuestros colores y siempre lo han sido. Es así de simple. Lo que la realeza ha hecho a lo largo de los milenios es asunto suyo. Hubo silencio entre los dos por un tiempo. Posiblemente porque lo que dijo Rani no era tanto arrogante como un simple hecho, el sirviente pareció optar por no ofenderse. Ryder habló de otro asunto en su lugar. ¿Por qué no reclamaste el papel de supervisor? Claramente estás aquí para observar dada tu elección de sirviente y acciones. ¿Por qué Rin Tosaka y Okita Souji llevan ese deber en su lugar cuando la asociación de magos seguramente estaría de acuerdo en que tú ostentaras esa autoridad en lugar de la iglesia? El homúnculo respondió diciendo, nosotros en Atlas deseamos observar las acciones y habilidades de Rin Tosaka. La asociación de magos también está interesada en observarla por sus propias razones. Ser un supervisor de esta guerra del Grial no otorga poder directo sobre los maestros y sirvientes, por lo que reclamar el título no hace más que complicar las cosas. Gestionar el control y la limpieza de la información es algo en lo que seguiría ayudando si la señorita Tosaka falla. ¿Y tu deseo para la guerra?, preguntó Ryder, mirando al homúnculo con una expresión extraña. Ya me lo han concedido, admitió Rani después de un momento, para aparente sorpresa de Ryder. Simplemente participar en la guerra fue suficiente para que se hiciera realidad, aunque no soy tan infiel como para descuidar el deseo de mi sirviente. Assassin respondió a mi llamado y merecen mi apoyo, tal como me apoyan a mí en mi misión. Ryder pareció considerar esto por un momento, aunque Rani sospechó que también estaba en comunicación con su maestro. Después de un tiempo, Ryder habló. Tal vez no sea toda la verdad, pero tus palabras suenan bastante verdaderas. Especialmente en lo que respecta a tus motivaciones personales. Si hubieras mentido y fingido no ser leal a tu sirviente con la esperanza de que detuviera mi espada, te habría derribado donde estás parado como un cobarde desleal. Tal como están las cosas, mi maestro te ve como una amenaza nula y potencialmente una fuente de diversión. Ryder se subió a su motocicleta una vez más y encendió el motor. Intenta no dejar que tu sirviente muera demasiado rápido. Mi amo cree que sería una vergüenza si su victoria se documentara incorrectamente. Ryder se alejó cabalgando en la noche después de decir esas palabras sin siquiera esperar una respuesta, dejando a Rani III parada al costado de la calle una vez más en un estado de alivio oculto. Aunque no menos de una docena de asesinos estaban esperando en las sombras para luchar, Rani sintió que era poco probable que pudieran ganar esa pelea. Área de asignación de Shinkansen subterráneo. Estación de Shinjuku, 400 metros al sur-suroeste del Museo Samurai de Shinjuku. Shinjuku, Tokio, Japón. 12:28 am. La motocicleta de Ryder descendió hacia la estación subterránea abandonada. Los campos delimitados impidieron que los forasteros notaran el vehículo mientras lo hacía. El sitio estaba bien ventilado con Rune Magecraft hasta el punto en que el escape no era un problema. Ryder descendió hacia el área algo cavernosa que se había convertido en el taller de Manaka antes de estacionar la motocicleta y bajarse de ella. Sacando una bolsa marrón de la alforja izquierda de la motocicleta, fue a saludar a su maestro. Ryder, le dijo alegremente Manaka al sirviente vestido de oscuro. Bienvenido de nuevo. ¿Qué te pareció la competencia? No vale la pena considerarlo en el caso de Assassin, comentó Ryder mientras le entregaba la bolsa a su máster. Lancer podría resultar interesante. Todavía tengo que conocer a los demás, pero se debe asumir que saber si Siegfried es competente. Mis disculpas por no obtener más datos, máster.
La servant luego regresaría a su motocicleta y abriría la alforja derecha, sacando varias bolsas idénticas y colocándolas en una mesa de madera antigua junto a un sofá rojo. La hechicería había arreglado los muebles destrozados para convertirlos en estructuras útiles, aunque todavía parecían fuera de lugar en esta área abierta. La maestra de 20 años abrió la bolsa y sacó una hamburguesa de McDonald's. Abrió el envoltorio y comenzó a comer mientras Ryder sacaba las bebidas. La sirviente había obtenido fácilmente una docena de bolsas de comida o más, la bicicleta lo contenía todo debido a la magia del espacio de números imaginarios aplicada a las alforjas. Manaka sacudió la cabeza ligeramente. Oh, nada de eso. Si te acercas al hotel o al Kisinami ahora mismo, te descubrirán. Los ojos místicos no son ninguna broma, ya sean los verdaderos de Enjo o los falsos de Tosaka. Detectar a un servante en forma astralizada está dentro de sus habilidades. Estas palabras hicieron que Ryder se detuviera brevemente antes de comenzar a comer. Sabiendo que el servante le pediría más detalles si no se lo contaba, Manaka suspiró y habló. El chico está aquí con su antiguo servant Saber. Ayudó a Kuno Kisinami a convocar a un zorro que estaba rondando como una diosa viviente. Debería haber esperado eso de alguna manera. La sirvienta no dijo nada al principio, aunque apretó ligeramente el puño. Finalmente, se sacudió de la cabeza cualquier pensamiento que tuviera y desenvolvió una de sus hamburguesas. ¿Por qué no te lo habías imaginado? ¿Acaso tu conexión innata con la raíz no te otorga una forma de clarividencia? Le preguntó Ryder a su maestra. La mujer lo descartó con un gesto de la mano. Algo así, pero sería aburrido. Lo usaré si es necesario o echaré un vistazo a otras líneas de mundo, pero hacerlo todo el tiempo no sería divertido en absoluto. Es como esa mujer Youji que se esconde dormida y deja que su otro yo tropiece por la vida. Tenemos que bloquear nuestras conexiones de diferentes maneras para hacer que las cosas sean interesantes. De hecho, era la misma lógica que Gilgamesh. Manaka estaba más que dispuesta a usar su habilidad para hacer sus planes iniciales y establecer las condiciones de partida, pero simplemente usarla para guiar toda su vida no era algo que le interesara. Además, esperaba que hiciera algo para descarrilar las cosas desde el principio. La Cuarta Guerra del Santo Grial fue prácticamente un desastre. El objetivo que quería lograr al arrastrarlo se cumplió de cualquier manera. Entonces, ¿la situación es como esperabas?, preguntó Ryder. Manaka asintió, encontrándose a mitad de camino de su primera hamburguesa mientras Ryder terminaba la suya. Sí, arrastrarlo a la guerra permitió que el grial de subcategoría de Ryokan se conectara con su grial menor y esa cosa del poder del lado inverso que tiene en marcha. Ahora la guerra puede soportar más de los 6 servants que se suponía que debía tomar y teóricamente puede usarse para cosas grandes, como llegar a la raíz o algo así. Probablemente podamos invocar tantos servants como queramos. Solo necesito terminar de preparar las cosas mañana. Ryder asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de empezar a comer su segunda hamburguesa. Así que, mientras los demás no se den cuenta de que pueden invocar con impunidad, llevaremos una ventaja. ¿No vamos a hacer nada más por esta noche, entonces? La rubia maestra miró a su sirviente por un momento antes de sonreír. Esta noche no. Déjenlos tener una noche más de paz. De todos modos, quiero que mi sirviente vuelva a modelar ese traje de sirvienta. El sirviente de la motocicleta se quedó paralizado por un momento antes de dar un suspiro regio y minúsculo de suave resignación. Después de mi comida, maestro. Llámame Manaka, Ryder. Respondió la mujer con una amplia sonrisa. ¡Qué maestro tan extraño! Residencia Manazuru, Shinjuku, Tokio, Japón. 12:43 AM. La niña había sido despertada hacía un rato de un sueño profundo por un intenso pulso de energía divina. De alguna manera, conocía esa sensación. La niña estaba programada para conocerla, incluso si la última vez que la había sentido fue cuando era recién nacida. Se sentía como su mamá. Sabía que sus padres se habían ido, pero su abuela dijo que la guerra del Santo Grial estaba comenzando de nuevo. La mujer mayor incluso había dibujado un círculo mágico en el sótano para invocar a un sirviente hace una semana, solo para molestarse cuando las marcas nunca aparecieron en su mano.
Si la guerra del Santo Grial estaba de regreso, entonces su mamá podría ser invocada nuevamente. Y el dominio de su mamá era la muerte, así que tal vez también podría ver a su papá. Por supuesto, eso significaba que las cosas podrían ponerse peligrosas si ella iba a buscarlos. Entonces la niña tuvo una idea brillante. Quizás podría conseguir un sirviente propio para que la ayudara a protegerse mientras iba a ver a su mamá. Agradecida de que su abuela hubiera estado fuera durante los últimos días y que lo estaría por un poco más, la niña bajó las escaleras hacia donde estaba el círculo mientras agarraba un catalizador en su mano. Oh, ella no sabía que era un catalizador, solo que ayudaba a invocar a un sirviente y que uno elegante era mejor. Puso la lanza adornada que había recibido de su mamá cuando nació en el círculo mágico y miró un libro cercano en busca de las palabras mágicas. No entendía todo lo que significaba, pero prometer ganar el Grial podría ser malo si su mamá también lo quería, así que se paró en el círculo y comenzó a decir su propia versión del hechizo. Elementos de plata y hierro. Fundación de piedra y el archiduque de los pactos. El antepasado es mi gran maestro Manasuru. Un muro para el viento descendente. Cierra las 4 puertas cardinales. Sal de la corona y sigue el camino de 3 bifurcaciones que conduce desde el reino. Llene. 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 Démosle la vuelta a cada uno 5 veces, simplemente rompiéndolo en pedazos al cumplirse el tiempo. He aquí que mi voluntad crea tu cuerpo y tu espada mi destino. Si me ayudas a encontrar a mi mamá, contéstame. Por la presente juro que seré una niña muy buena y que compartiré mis dulces contigo. Desde el 7º cielo, revestido de 3 grandes palabras de poder. Sal ahora, guardián de la balanza. Un potente pulso de luz llenó la habitación junto con una ráfaga de viento, obligando a la niña a cerrar los ojos y dar un grito de sorpresa. Cuando el viento se calmó y se sintió lo suficientemente valiente para abrirlos de nuevo, vio a un hombre con un viejo uniforme militar y una capa blanca. También llevaba una espada, aunque la niña podía sentir algo muy familiar en ella. El hombre de cabello negro notó inmediatamente la lanza y la miró con extrañeza. Sin embargo, no tardó mucho en mirar a la niña y sonreír amablemente. Hola, señorita. Soy Lancer. ¿Eres mi maestro? Ella asintió. ¿Sí? Soy Arise Utsumi. Siento a mamá en algún lugar y te invoqué para que me protejas de las personas malas mientras la encuentro. Pero, ¿por qué tu espada se siente como mi lanza, señor? Eres uno de los mensajeros de mamá. El hombre se arrodilló al nivel del niño y dejó que su lanza cambiara de forma. No sé el nombre de tu madre, pero no creo que yo sea su mensajero. Mi nombre es Sakamoto Ryouma, y serví al emperador de Japón y al pueblo japonés en mi vida. Esta espada puede cambiar de forma a una lanza, así como a otras armas, y pertenecía a mi esposa. Su nombre es Amino Sakaoko. La niña se quedó sin aliento de asombro cuando la lanza, que parecía distinta a la suya, atrajo su atención. Ese es el nombre de mi lanza. Mamá la hizo para mí cuando nací antes de irse. Esto confundió aún más a Ryouma. ¿En serio? ¿Cómo se llama tu mamá? La niña sonrió y pronunció un nombre que probablemente haría dudar a la mayoría de su cordura. Izanami. Ryouma no era la mayoría, sin embargo. Observó la apariencia de la chica. Un mechón de pelo rosa en su flequillo le recordó cómo Oryou podía manifestar rojo en su cabello para contrastar con el negro. Sus expresiones diferían, pero su estructura facial, así era como Oryou se habría visto de niña. El hombre le dio una palmadita en la cabeza a Erise. Ya veo, si eso es cierto, entonces debería estar cuidándote de todos modos. Mi esposa es otra hija de Izanami llamada Oryou, que es como consiguió una lanza como la tuya. Ella y Izanami tuvieron una pelea, pero tu hermana mayor te adoraría si alguna vez se conocieran. Erise abrió mucho los ojos. ¿En serio? Entonces eres mi hermano mayor. La expresión del hombre se suavizó. Supongo que sí, muchacho. No estaba del todo preparado para el repentino y firme abrazo de la niña, pero lo devolvió con gracia. Ryouma recordó que él y Oryou siempre habían querido tener un hijo, pero Oryou tuvo que conformarse con adoptar a la hija de su hermana. ¿Cómo no iba a corresponderle cuando Fate le entregó a su hermana pequeña? 10 de diciembre de 1867.
Escena retrospectiva. Hotel Omiya. Kioto, Japón. 21:20. La señorita está muy pegajosa esta noche, dijo el hombre, Nakaoka Shintaro, con una sonrisa burlona a su amigo y socio Sakamoto Ryouma. La respuesta inmediata fue una risita de su amigo y una mirada fulminante de la pequeña dama, que se aferraba a él de manera protectora. Llevaba un vestido negro y un abrigo rojo de estilo western. Su pelo largo y liso era negro como la tinta y tenía unos ojos rojos penetrantes que podían poner nervioso al más decidido de los hombres. La cercanía con la que rodeaba a su pareja podría haber sido confundida con intimidad si no fuera tan obvia en su vigilancia. Oryou no se va a alejar de Ryouma. No esta noche. El hombre de cabello negro y de aspecto relajado al que se aferraba, que vestía un traje samurái oscuro pero con botas vaqueras, respondió con jovialidad. Ella tuvo un sueño en el que un hombre florido le decía que algo iba a pasar esta noche e incluso insistió en que no me olvidara de llevar mi arma a donde quiera que fuera. No sé si su premonición es cierta, pero no me quejo. Ella me mantuvo con vida durante el ataque al Teradaya-in el año pasado. Shintaro se rió ante el recordatorio. ¿Te refieres a cuando atrajo la atención de un asesino mientras se bañaba, agarró su espada y procedió a humillarlo a él y al resto del grupo? Sí, hizo más que mantenerte con vida. Estoy bastante seguro de que esos asesinos comenzaron a llamarla dragón después de eso. Tienes una ganadora ahí, Sakamoto. Trátala bien. La mirada de Oryou se transformó en una sonrisa complácida ante el elogio. Ryouma le ofrece ranas adicionales a Oryou cada vez que le salva la vida. Por la expresión de su rostro, esto contaba a sus ojos cómo tratarla bien. A estas alturas, Shintaro simplemente había llegado a aceptar las excentricidades y preferencias dietéticas de la mujer como si vinieran de una influencia extranjera. Francesa tal vez. Pocos reconocían a la mujer como la especie fantasmal que era. Aunque no era exactamente un dragón, la Orochi negra no era menos peligrosa. Después de decir esto, se escuchó un alboroto en la planta baja. Shintaro se quejó. Yamada está luchando con un amigo otra vez. Esto es lo que pasa cuando contratas a un ex luchador de sumo como guardaespaldas. El hombre se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta para abrirla y quejarse, pero Oryou lo agarró del hombro y tiró de él hacia atrás con una ligera aplicación de fuerza sobrehumana. Cayó al tatami en el suelo. Shintaro miró a Oryou por solo un momento antes de que su expresión se registrara en sus ojos. Era una expresión de furia silenciosa, dirigida directamente a la puerta. Oryou huele sangre, explicó Oryou mientras sacaba la espada antes mencionada, que le había quitado a su enemigo anterior, diciendo todo lo que era necesario. Los ojos de Shintaro se abrieron de sorpresa, pero Ryouma no perdió el tiempo. Este último sacó su revólver Smith & Wesson No. 2 Army y disparó al primer asesino mientras atravesaba la puerta de papel. Esto le dio a Shintaro los preciosos segundos necesarios para sacar su espada mientras Oryou se las arreglaba para cortar y golpear a los siguientes 2 asesinos que intentaron abrirse paso. Uno tenía el cuello cortado y el otro tenía su mano dominante cortada hasta el punto de no poder funcionar. Ryouma no era necesariamente el mejor tirador, pero tenía experiencia y la cantidad de enemigos que se agolpaban para entrar en la habitación, combinada con la capacidad de Oryou de no estar donde quiera que apuntara, significaba que no necesitaba ser particularmente hábil para golpear a alguien. Cuando terminó de disparar toda la munición de su pistola, la guardó y sacó la lanza disfrazada de espada, la Ame no Sakaoko que una vez selló a Oryou, para ayudar en la pelea. Se unió al combate cuerpo a cuerpo, pero Ryouma apenas había matado a 2 hombres de esta manera antes de que las fuentes de luz en la habitación se activaran con la esperanza de que los asesinos más numerosos confundieran y mataran más fácilmente a sus objetivos. Esto fue un terrible error. Oculta por la oscuridad y sin necesidad de limitarse a su forma humana, la Orochi negra se permitió quitarse el disfraz y atacar a sus enemigos. Los sonidos de los gritos y la carnicería pronto dieron paso al silencio, llenando una oscuridad que era demasiado negra. Finalmente, una Oryou que alguna vez fue humanoide, volvió a encender las luces y Shintaro se quedó boquiabierto al ver no menos de 20 cadáveres en el suelo, dentro y fuera de la habitación. Oryou, que había estado a la vanguardia y ahora estaba cubierta de sangre, era obviamente responsable de la mayoría.
Shintaro solo recuperó la voz después de varios momentos y dijo: Sakamoto, trata bien a esa mujer. La sonrisa resultante de Oryo puede haber sido un poco inquietante, pero nadie lo notó después de la pelea. En una historia normal, el incidente de Oniya habría sido el lugar de la muerte de los tres hombres, porque Oryo había salido brevemente y Ryouma había olvidado su arma con la que reducir el número de enemigos. Sin embargo, en esta línea de tiempo, eso no sucedió. En cambio, una gran cantidad de personas en Kioto, de Mimawarigumi y Shinsengumi, fueron asesinadas por la intrusión esa noche. 27 de diciembre de 1999. En alta mar al sur del cabo Asizuri, cerca de la ciudad de Tosashimizu, prefectura de Kochi, anteriormente dominio Tosa, Japón. 12:31 am. La bestia fantasmal despertó de uno de sus sueños favoritos, agitada por algo familiar al que le asociaba recuerdos desagradables. Subconscientemente no quería despertarse con algo así y lo había ignorado inconscientemente durante todo el tiempo que pudo. Dormía porque aliviaba el dolor. Incluso podía soñar que su compañero todavía estaba con ella. Era un error preocuparse por un humano cuyos años eran tan fugaces. No, porque su dolor significaba que esos pocos años valían mucho para empezar. Era una era para atesorar. Incluso si dormía durante 4000 años, no se arrepentiría de los escasos 40 que había vivido a su lado. Se había despertado varias veces a lo largo de los años. Cada vez que se producía una guerra del Grial en Fuyuki, a menos de 200 kilómetros de la tierra natal de su marido, Tosa, las líneas místicas se alteraban lo suficiente como para despertarla. Por supuesto, ella no sabía la razón de esto o incluso que dormía en intervalos de aproximadamente 60 años. El sueño se había vuelto más difícil después de la última vez. La energía se había bombeado a las líneas místicas hasta el punto en que energizaba al fantasmal. Incluso se había despertado por completo durante un tiempo y había buscado comida antes de volver a su sueño, un sueño bastante ligero. Y ese sueño fue perturbado una vez más. Las líneas místicas volvieron a sonar. Era un pulso distante que provenía del este, en lugar de uno que provenía de Fuyuki, una ola de energía divina que la enfurecía. Conocía ese poder. Era un poder casi idéntico al que sentía en la lanza que tenía en su poder. La lanza que había sido utilizada para encerrarla hasta que su esposo la encontrara y la liberara. Su furia se atenuó de inmediato, como si se tratara de agua helada, cuando sintió algo más allí. Una sensación que conocía íntimamente. Una conexión familiar. La criatura de color negro tinta se separó rápidamente de la línea ley que había reclamado como suya y comenzó a correr hacia el este a través del fondo del mar a una velocidad inquietante con un solo pensamiento en mente. Ryouma. Notas del autor. Otro dragón está en camino como una bola de demolición. Nunca tuve la intención de hacer esto antes de jugar cierto contenido de FGO hace algunos meses, pero no me arrepiento, excepto del hecho de que arruinó por completo mi ritmo, que ya era inexistente, pero necesitaba publicar este capítulo algún día. Datos del arma. Nombre: Colt M1911J1. Propietario: muchos policías y fuerzas armadas de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, incluido Japón en la versión refundida, civiles. Tipo: antiunidad. Rango: variable dependiendo de la munición. Alcance: 0,50, más con balas de sobrepresión o balas mágicas. Número máximo de objetivos: 1 persona. En la historia japonesa normal, la Colt M1911A1 fabricada en los Estados Unidos, fue finalmente rechazada o reemplazada por una pistola doméstica fabricada por Nambu, debido en gran parte a problemas con el peso, el retroceso y el tamaño de la empuñadura, que no era adecuada para las manos japonesas más pequeñas. Sin embargo, en la línea mundial Recast, la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, llevó a que Colt creara una variante específica para Japón de la M1911A1 para las Fuerzas Armadas Imperiales Japonesas en 1940 para resolver estos problemas. La M1911J1. No solo la empuñadura es más pequeña y más adecuada para las manos japonesas, sino que el arma es más liviana y está calibrada para balas de calibre 38 Super en lugar del calibre 45 ACP típico para hacer que el retroceso sea más manejable.
Aunque fue diseñada para las Fuerzas Armadas Imperiales japonesas, el arma se hizo popular entre los aficionados civiles y las tiradoras de los Estados Unidos y otros países aliados. A medida que más mujeres se unieron a las fuerzas militares y policiales de estas diversas naciones, la M1911J1 se convirtió en una opción obvia para servir junto con la M1911A1 que ya estaba en servicio en esas ramas. Japón también amplió el papel del arma a su Policía Nacional Japonesa y a la Guardia Imperial, lo que permitió que la utilizaran los Shinsengumi supervivientes. Okita Souji lleva notablemente esta pistola como arma de mano. La mezcla de piezas del M1911A1 y del M1911J1 también era habitual para fabricar variantes personalizadas. Un M1911A1 con un cañón M1911J1 podía utilizar un cargador doble especial para llevar 15 de los cartuchos más pequeños 38 Super en lugar de 7 u 8 cartuchos 45 ACP. Los tiradores que no tenían problemas con el peso o la empuñadura pero no les gustaba el retroceso o querían más cartuchos podían utilizar esta opción. Los tiradores que querían cartuchos 45 ACP pero una empuñadura M1911J podían añadir un cañón M1911A1 a su arma, pero tendrían que tolerar que el cargador del arma sobresaliera de la parte inferior de la empuñadura tipo J de su arma. Okita Souji optó por la última modificación, además de un cañón reforzado para cartuchos de sobrepresión.